Hola chicos, bienvenidos a nuestra primera clase virtual de introducción acerca de lo que es el concepto de historia y su método. Recuerda que estamos trabajando la metodología de aula invertida y que es una técnica a través de la cual tú te vas a acercar a los temas desde casa, analizar un poquito los contenidos, llevarlos a la clase, de manera ya más identificada, realizar tu tarea introductoria y que obviamente posterior a esto, pues realizaremos un análisis más profundo de los mismos en cada una de nuestras sesiones. Repito, bienvenidos nuevamente a nuestra clase, concepto de historia y su metodología. Espero te guste y bueno, recuerda que estos materiales son con el afán de que se logre un aprendizaje más profundo de los mismos y que sean de utilidad para ti. ¿Ok? Bien, vamos a hablar aquí acerca de lo que es el conocimiento de la historia. Pero, ¿qué tipo de conocimiento es la historia? ¿Cómo surge? ¿A partir de qué momento se convierte en una ciencia? ¿Y qué tipo de ciencia es? Bueno, primero comenzaremos a hacer un análisis sencillo de que, como todo conocimiento, la historia primero formó parte de un saber global. Ese saber global, pues ¿quiénes lo van a llevar a cabo? Los filósofos, ¿sí? Recuerda que los filósofos, pues son aquellos personajes que encargados de estudiar pues los acontecimientos que se iban suscitando a su alrededor y que obviamente pues estaríamos hablando de los creadores de las diferentes disciplinas que después se convierten en ciencias. Y relacionado con lo que es la historia, pues aquí en primer término identificaríamos que la historia se identifica primero como una serie de opiniones, ¿sí? Una serie de acontecimientos que van siendo contados de generación en generación, de manera oral. Y que obviamente esas narraciones al principio solamente eran transmitidas verbalmente, después se vaciaron en documentos y finalmente ya formaron parte de una cultura, hasta llegar a lo que conocemos como leyendas, ¿sí? Es decir, narraciones de tradición oral que se fueron transmitiendo de generación en generación. Pero ¿qué pasa con esto? Las leyendas y este tipo de narraciones carecían de una veracidad científica. Es decir, se dudaba mucho de lo que se contaba. ¿Era real o era irreal lo que pasaba? ¿Sí? O simplemente era producto de la imaginación de los sujetos. ¿Qué sucede posteriormente? Pues que ya la historia se le tiene que ver para el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, estaremos hablando, como una ciencia, un conocimiento ya producto de la aplicación del método científico. Acuérdate que el método científico es aquel que nos va a ayudar a entender los fenómenos de una manera comprobable a través de el análisis, observación y experimentación de los acontecimientos. Y la historia también forma parte de este método científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a comprobar los hechos a través de la investigación. Entonces, la ciencia se convierte en una disciplina objetiva. Ahora, la historia como ciencia, pues va a tener una serie de características, una serie de conceptos que la van a definir muy particularmente como cualquier otra ciencia. Y estas son las siguientes. Primero, la historia es sistemática. La historia es interpretativa. La historia es particular y la historia también es narrativa. ¿Ok? No voy a ahondar en este momento acerca de cada concepto, cada característica, porque va a ser tarea que vamos a realizar en clase. Bien, la historia también para poderse desarrollar, entender, conocer y obviamente escribir, pues requiere de un especialista. ¿Quién es el especialista encargado de contar los hechos, interpretarlos, narrarlos, inclusive explicártelos dentro de las clases? Pues somos los historiadores. Los historiadores somos los encargados de esta tarea. Recuerda que pues para ser historiador, en este momento sí se requiere ya de una, pues ahora sí que un estudio más profundo de que sería
desarrollar la licenciatura en historia en cualquiera de las facultades o escuelas apropiadas para este hecho. Ojalá y te animes, ojalá en un momento determinado alguno de ustedes pues tenga el espíritu de historiador y sea colega en algunos años. Ahora, ¿quién es el padre de la historia? ¿Quién es el personaje que se considera como el primer historiador? Heródoto. Recuérdalo porque también puede ser pregunta para tu examen. Bien, casi por último, pues vamos a hablar rápidamente de lo que es el objeto de estudio de la historia. Es decir, ¿qué estudia la historia? El pasado. Pero el pasado está conformado ¿por qué? Por hechos históricos. ¿Y qué es un hecho histórico? Un hecho histórico es un acontecimiento que deja huella en la sociedad, cambia su historia, cambia su devenir histórico. Para esto vamos a mencionar dos ejemplos. El primero es la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que se genera de 1914 a 1918 y que se involucran varias naciones de Europa con el afán de dominar una a la otra por expandir su territorio y controlarse. ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente 4 años de guerra, 4 años de sufrimiento, 4 años donde la sociedad civil, ¿sí?, especialmente fue la más dañada. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, el mundo había cambiado. Otro acontecimiento importante que recordarás de manera lamentable, pues es la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Un acontecimiento bélico provocado, ¿sí?, por el afán de dominio territorial, por el afán de expandir una ideología de carácter fascista, de carácter totalitarista, y que obviamente lo observamos en la figura de Adolfo Hitler, un personaje muy controversial que finalmente lleva a la humanidad al sufrimiento, ¿sí? Y que no le importó tampoco causar problemas en su propia nación. Estos dos acontecimientos, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, pues los podemos calificar como ejemplos de hechos históricos y que obviamente pues en la historia del hombre hay infinidad de acontecimientos históricos que han cambiado nuestro proceso. Algunos han sido para bien, algunos han sido para mal. Por último, retomando lo que habíamos platicado desde el principio y como recapitulación de los temas, pues vamos a identificar el concepto de historia. Toma nota, por favor. Punto número 1, el concepto de historia es una ciencia encargada de estudiar los hechos del pasado. ¿Para qué? Para interpretar nuestro presente. ¿Qué significa interpretar nuestro presente? Entender el aquí y el ahora de qué somos, hacia dónde vamos y obviamente por qué estamos estructurados de una manera, ¿sí?, como sociedad. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Es correcto el gobierno que tenemos actualmente? ¿Qué tipo de sistema económico tenemos? Formamos parte de un proceso globalizado. ¿Por qué esos cambios tan abruptos? Y finalmente, todo esto se entiende a través de qué? A través del análisis científico de la historia. ¿A través de qué método? A través del método científico. Bien, me despido de ustedes, les envío un cordial saludo y espero les haya gustado esta pequeña clase introductoria para que podamos continuar en el salón de clases tomando nota y profundizando en nuestros temas. Saludos y suerte a todos.